Grecia. Grecia es una de las culturas más extensas y la que más legados nos ha dejado hasta el día de hoy, que todavía seguimos usando esas enseñanzas y legados que nos dejaron. Especialmente hay muchos que usamos, por ejemplo, la filosofía y la literatura, lo que hoy conocemos como literatura clásica. Si mencionamos cualquier obra de este tiempo, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que ha sido una de las mejores culturas en cuanto a literatura? Siempre que se le menciona la literatura clásica se menciona a Grecia. Pero ¿por qué? ¿Por qué llegó a ser tan nombrada en este aspecto? Pues yo les daré una pequeña recapacitación o digamos un pequeño resumen de cómo logró Grecia volverse una de las potencias, por decirlo así, en cuanto a la literatura en sus tiempos y hasta el día de hoy. Bueno, primero que todo vamos a empezar con lo básico. La filosofía y la literatura en Grecia estuvieron muy entrelazadas, tanto que la mayoría de la literatura griega tuvo que ver mucho o con la filosofía o con su mitología. Vamos a empezar desde el principio. El principio fue un filósofo, el primer filósofo de la historia que se llamaba Tales de Mileto. ¿Qué hizo este personaje? Este personaje creó las primeras escuelas presocráticas, las cuales eran alejadas de todas las creencias ya establecidas, como por ejemplo su mitología, mitología romana, etcétera, y se concentraban en literatura y filosofía de básicamente la naturaleza como tal. Después vienen, digamos, muchísimas partes que forman este rompecabezas, teniendo grandes autores como por ejemplo Plutón, Hesiodo, Diógenes, que es un poco conocido, y muchas personas que agregaron un granito de arena a lo que es hoy Grecia. Ejemplo, por ejemplo, una de las, digamos, obras más recurridas o más habladas cuando se habla de Grecia es la Teogonía de Hesiodo. Hesiodo fue un poeta y un filósofo griego, el cual creó la Teogonía, que es básicamente una obra literaria dando una explicación a todo lo que viene siendo preguntas. ¿Por qué existimos? ¿Por qué se creó Dios? ¿Quién es Dios? Etcétera. Podemos sacar otros muchísimos filósofos que tuvieron su incidencia. Uno de los más importantes es Homero. Homero es uno de los filósofos, poetas, etcétera, más reconocidos de la antigua Grecia, que creó dos importantes obras de literatura que hoy son como las más importantes en todo lo que viene siendo el tema de Grecia. Número uno, la Iliada, y número dos, la Odisea. La Iliada trata sobre la conocida batalla de Troya, y la Odisea es de un personaje llamado Ulises o Odiseo, el cual quiere volver a su casa después de la batalla de Troya. ¿Qué nos dejaron estas figuras literarias? Nos dejaron muchas cosas como por ejemplo el legado de llamar a la literatura griega la literatura clásica. Estas obras dieron paso a todo lo que viene siendo la literatura clásica y dieron inspiración a muchos otros autores como por ejemplo Sócrates, Plutón, y muchísimos más. Y aquí es donde se considera como tal a Grecia una de las potencias, por decirlo así, en la literatura. Muchas gracias.